Buenos días, qué bueno saludarles, saber que están ahí dispuestos a escuchar la voz de Dios en esta mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús. Quiero pedirles, por favor, que inclinemos el rostro y vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que Él sea iluminando nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos comprender su voluntad para con cada uno de nosotros. Señor, queremos bendecirte en esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, por tu presencia, por tu fidelidad, Dios. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, oh Dios, por podernos acercar a ti, Dios mío, con acciones de gracia, porque hemos visto tu bondad, tu misericordia, Señor, oh Dios. Padre, en este momento clamamos a ti que tú seas interviniendo en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque anhelamos escuchar tu voz, porque nuestra alma tiene necesidad de ti, Señor, oh Dios. Clamamos para que ilumines nuestro entendimiento y nos permitas comprender tu buena voluntad a través de la exposición de la palabra. Pedimos la intervención poderosa del Espíritu Santo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Peter Escacero cita en uno de sus libros la historia de una niña de 4 años que una noche se despertó asustada, convencida que en su habitación había fantasmas. Ella estaba convencida que su habitación estaba llena de fantasmas y monstruos. Ella salió corriendo de la habitación a buscar a su madre, quien trató de calmarla. La tomó de la mano y la conduce nuevamente a su habitación y le dice: no tienes por qué estar asustada, no tienes por qué tener miedo. Tú no estás sola. Dios está en la habitación contigo. La niña respondió: sé que Dios está aquí, pero necesito a alguien que tenga un poco de piel. Qué interesante. Hay algunas cosas que necesitamos aprender de los niños. Y esta historia, mis amados hermanos y amigos, me hace pensar en los salmos, en lo sincero que fueron los diferentes autores al expresar sus sentimientos, sus penas, sus alegrías, sus enojos. Y volviendo a la historia de la niña, lo que esta madre no entendía y lo que a veces nosotros no entendemos, es que hay situaciones donde nosotros necesitamos y Dios demanda de nosotros que seamos los ojos de Dios, las manos de Dios, los hombros de Dios, o como en el caso de la niña, la piel de Dios, para aquellos que están en apuros, que están necesitados, que necesitan experimentar el amor y el auxilio de Dios. Nosotros estamos llamados a eso. Aunque es algo que Dios va a demandar de todos aquellos que han recibido su amor en Cristo, es algo que vamos a ver constantemente en las personas o en los cristianos que Dios les ha concedido tener el don de hacer misericordia. Ellos, muchas veces no, ellos se constituyen en esas manos de Dios, en esos hombros que traen descanso al cansado, las manos que ayudan al necesitado, la piel de Dios, el don que hace misericordia. Los miembros a los que Dios les ha concedido el don de hacer misericordia hacen algo para propiciar descanso al que sufre, mostrando con alegría a Cristo y su profundo amor e interés por los necesitados. ¿Cómo lo veremos en esta mañana? A través de la palabra. El don de hacer misericordia, el amor en acción. Así que quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Romanos y vamos a seguir con la serie de los dones. Así que vamos a leer Romanos 12, del versículo 4 al 8.
Abra su Biblia. Es necesario que usted tenga su Biblia abierta ahí en su casa. No se limite solamente a escuchar, sino que es necesario que usted escudriñe la palabra de Dios. Romanos 12, del versículo 4 al 8, y dice así, en el nombre de Jesús. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que, mis amados hermanos, no olvide el principio que le cité anteriormente. Los miembros a los que Dios les ha concedido el don de hacer misericordia, hacen algo para propiciar descanso al que sufre, mostrando con alegría a Cristo y su profundo amor e interés por los necesitados. Así que, en primer lugar, lo que vamos a ver es que a los miembros de la iglesia que Dios les concedió el don de hacer misericordia, muestran a Cristo y su profundo amor e interés por los necesitados. Usted puede anotarlo si está tomando nota. Muestran a Cristo y su profundo amor e interés por los necesitados. El hacer misericordia es uno de los dones que muestra de manera específica y, por no decir concreta, a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque hace que Cristo esté cercano al necesitado. Porque hace que Cristo sea experimentado, que llegue a la vida de aquel que requiere auxilio de otros. ¿En qué sentido muestra este don a Cristo? ¿En qué sentido muestra a Dios? Porque el don de misericordia, la persona que tiene el don de hacer misericordia, muestra el carácter de Dios. Dios es misericordioso. Dios se compadece del pobre, del necesitado, del menesteroso, del pecador. Dios se compadece de nosotros. Dios es misericordioso. Eso hace parte de su carácter, de su esencia, de lo que Dios es. Dios es amor. La misericordia procede de Dios. Entonces, este es uno de los dones, por no decir el don que muestra el carácter de Dios, que muestra la esencia de Dios, que muestra a Cristo. Porque ella es parte de su esencia. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Los versículos anteriores, en Lucas 6, y yo quiero pedirle que usted lo abra allí, los versículos anteriores a ese versículo, al 36, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Los versículos anteriores, o sea, del 27 en adelante, definen lo que es ser misericordioso y bajo qué circunstancia Dios va a demandar de nosotros que hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios. Bajo qué circunstancia nosotros debemos mostrar la misericordia de Dios. Y el versículo 27 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te llene una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan
los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Estos versículos, mis amados, nos muestran unas personas que están necesitadas. Algunas son conscientes de sus necesidades, otras no, como es el caso de los que se declaran tus enemigos. Como es el caso de aquellos que quizás te odian. El caso de aquellos que te han hecho daño, que te calumnian, que te maldicen. Pero que aunque no te pidan ayuda, tú has hecho un alto en el camino para observar sus vidas, para tratar de entender su comportamiento, sus reacciones hacia ti. Has hecho un alto en el camino para observar su situación, su carencia de amor. Por lo tanto, esas personas necesitan ser amadas. Cuando tú las amas, cuando yo las amo, estamos haciendo misericordia. Necesitan de un buen trato. Y eso es bendecir. Esas personas que te calumnian, esas personas que te maldicen, esas personas que se declaran tus enemigos, necesitan un buen trato. Y la Biblia nos dice que los bendigamos. Y cuando tú los tratas bien, los estás bendiciendo. Necesitan de tus oraciones. Y eso es ser misericordioso. Cuando tú oras por ellos, tú estás revelando, estás manifestando lo que hay en tu corazón, el amor de Dios. Tú estás mostrando a Cristo. El amor que hay en ti te lleva a mirarlos con compasión, a dolerte de ellos, pero sobre todo a hacer algo a favor de ellos. Cuando oras por Él, cuando lo tratas bien, cuando no le correspondes de la misma manera, lo estás tratando con misericordia y estás mostrando a Cristo, estás mostrando el amor de Dios, estás mostrando a Dios. Hacer misericordia según Jesús y según el texto que Jesús nos está mostrando, o lo que Jesús nos está mostrando en esta palabra, implica ponerse en el lugar del otro, versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ponerse en el lugar del otro. Como queréis que los hombres hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Y eso implica que yo tengo que preguntarme, que hacerme algunos interrogantes. Y yo tengo que preguntarme a mí misma. Y si fuera yo que estuviera en esa situación de miseria, si fuera yo la que estuviera en esa necesidad, en ese apuro, en ese lío, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿Cómo me gustaría que me trataran? Y esto es el verdadero principio de la siembra y la cosecha. Recogemos lo que sembramos. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Es un principio de vida. La vida da muchas vueltas y eso lo tenemos que tener claro. A veces pensamos que somos inconmovibles, que nuestra vida
no vamos a enfrentar situaciones que nos van a poner en aprieto. Pero la vida da muchas vueltas. La vida nos da lecciones. Los papeles y las situaciones que vivimos en relación con nosotros muchas veces se pueden invertir con el transcurrir del tiempo, como ha sido el caso de Colombia y Venezuela. Esos cambios socioeconómicos que se dan en las relaciones entre naciones, que se dan en las relaciones de un país con otro. A veces nos sorprendemos cuando escuchamos, ¿se está llevando gasolina de Colombia para Venezuela? Eso nunca se había visto. Esos cambios socioeconómicos también ocurren a nivel de relaciones interpersonales. Por eso a cualquiera que te pide, dale, porque no sabes qué será de ti mañana. Trátalo con misericordia. En ese sentido, el texto nos está diciendo que la misericordia no es selectiva. No mira a quién. La misericordia auxilia, ayuda, extiende la mano sin mirar a quién. Por eso Jesús va a decir, va a incluir a nuestros enemigos. Va a incluir al que te calumnia. Va a incluir a aquel que tú no le puedes, que no te puede devolver el favor. La misericordia te lleva a hacer bien al prójimo. Y Jesús nos enseña que el prójimo es cualquiera que está cercano a ti. A veces estamos pensando cómo ayudar a personas de otras naciones cuando al lado tu vecino o el hermano que se sienta al lado de ti en el templo está necesitado y tú eres consciente que su hijo no va a la escuela porque no tiene unos zapatos que ponerse, que su hijo no va a la escuela porque no tiene cuaderno. Entonces, el prójimo es aquel que está cercano a mí. Eso le enseñó Jesús al intérprete que quería justificarse a sí mismo. Y el que está cercano a ti puede ser tu enemigo. Puede ser tu vecino, puede ser tu hermano, un pariente. Aquel del cual tú eres consciente y sabes y no te haces el de la vista gorda porque sabes que está pasando por una necesidad, que sabes que está en apuro. Por eso Jesús te dice otra vez, a cualquiera que te pide, dale. Cualquiera puede ser tu enemigo otra vez, quien te ha hecho daño. Puede ser aquel que nunca podrá recompensarte. Puede ser aquel que cuando solicitaste una ayuda no te extendió la mano y tú sabías que él podía ayudarte, pero no te extendió la mano. Aquel que se olvidó o se olvidó de ti cuando más lo necesitabas. Aquel que te traicionó. Aquel que te robó el puesto de trabajo, que te indispuso con tu jefe. Pero que ahora, ese cualquiera está necesitado. Ahora, en cualquiera de los casos anteriores, cualquiera de esas personas está atravesando por situaciones que requieren del auxilio, que requieren de la ayuda, de la misericordia del otro, que requieren de la misericordia de Dios, y Dios te ha permitido ver y conocer esa situación, no para que lo ignores, sino para que hagas algo al respecto. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Y algo importante, mis hermanos, es que la misericordia no retiene. La misericordia, ella saca la bondad que hay en nuestro corazón, nos lleva a sacar la bondad que hay en nuestro corazón para hacer algo a fin de mostrar el amor de Dios. No cierra el corazón. El que es misericordioso no cierra el corazón ante la necesidad o ante el dolor o la tragedia del otro. El hombre o la mujer que carece de misericordia es de espíritu malo, es perverso,
es egoísta, retiene, repara, mira los peros y busca argumentar para justificar su incapacidad de dolerse, de sentir compasión por los otros. La misericordia hace visible el amor y el corazón tierno y compasivo de Dios ante la necesidad humana. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos comprendiendo? Cuando nosotros mostramos misericordia, estamos siendo la piel de Dios. Estamos mostrando el amor, la ternura de Dios, que se duele del necesitado, que no lo deja medio muerto, como hizo el sacerdote y el levita, cuando pasaron y vieron a su prójimo, vieron al que descendía de Jerusalén a Jericó. Dios no es indiferente al que sufre. Uno de los pasajes entre muchos que muestra el corazón tierno y misericordioso de Dios se encuentra en Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27. Y dice así: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Si usted fue donde el vecino, le pidió, dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol, antes de anochecer, antes que llegue la noche, dice, se lo devolverás. Y mire lo que dice el versículo 27. Porque solo esa es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Dice Dios. Eso es ponerse en el lugar del otro. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque yo soy misericordioso, porque yo voy a pensar, ese pobre hombre va a pasar la noche en vela, el frío lo va a consumir, no tiene con qué cubrirse, porque te prestó el vestido y tú no se lo devolviste, no pensaste en él, te aprovechaste de su buena voluntad. ¿Entendemos eso? Ve la ternura de Dios allí, que está pensando en ese que llegó la noche y no tiene con qué cubrirse. Eso nos lleva a pensar en familias en la iglesia que sabemos que durante esta pandemia se quedaron sin empleos, no están devengando un salario. Quizás nosotros en la casa tenemos para consumir los 3 alimentos, quizás hasta 2 o 3, pero como no hay misericordia, no pensamos en esa familia, en ese hermano que sabemos que se quedó sin empleo porque hubo recorte de personal, y sabemos que hay niños y no se nos ocurre de pronto pensar, el que no es misericordioso no va a pensar eso, pero el que es misericordioso va a decir, va a sacar de su compra, de su canasta, algo para proveer, porque es misericordioso, porque se está pensando en esos niños, porque está pensando en esa familia y está diciendo, no puedo permitir que esa familia se acueste, que llegue, les coja la noche y se acuesten sin haber comido nada. Y cuando uno piensa así, uno está pensando como Dios. ¿Vemos la ternura de Dios allí? Porque solo es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamara a mí, yo lo oiré, porque yo soy misericordioso. La misericordia nos hace pensar en el bienestar del otro. La misericordia no es ciega, observa, ve, se detiene, hace algo para aliviar el dolor, para suplir la necesidad del otro.
En otras palabras, es sensible al dolor del otro, a la necesidad, a la tragedia. Considera en qué situación puede encontrarse el prójimo, el hermano, el vecino, el amigo, el familiar. Otra vez, pensar así es pensar como Dios piensa. Es imitar a Dios. Es portarnos como personas que son dignas de la misericordia de Dios. Pensar como Dios nos ayuda a combatir el egoísmo de nuestros corazones. En esta pandemia, Dios ha mostrado quiénes somos. Dios ha hecho visible lo que hay en nuestros corazones. Dios ha mostrado quién es aquel que ama solo de labios y buenas intenciones. Pero también ha mostrado al generoso, al misericordioso, al fiel, aquel que es movido a misericordia y extiende su mano para ayudar. Y nosotros hemos visto aquí, en las oficinas de la iglesia, el generoso, el misericordioso. Pero también hemos visto que aquel que puede dar ha cerrado su corazón para considerar la situación del otro. Aquel que es movido a misericordia extiende su mano para ayudar. La misericordia, mis amados hermanos, llevó a Dios y lleva a Dios a perdonarnos y debe llevarnos a nosotros también a perdonar. La misericordia de Dios lo llevó a perdonarnos porque no tenemos como pagar la deuda que tenemos con Él por causa de nuestros pecados. La misericordia de Dios lo llevó a pagar un alto precio por nuestra redención. La misericordia se manifiesta con actos concretos de amor y la máxima expresión del amor de Dios es la encarnación. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Se hizo piel, se hizo palpable. Por eso la Biblia nos dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque se hizo semejantes a nosotros, porque experimentó nuestro dolor, porque experimentó nuestras angustias. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo es la palabra. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo. Pero cuando usted llega al versículo 14 dice, y aquel Verbo, aquella palabra creadora, aquella palabra que creó todas las cosas, por el cual todas las cosas son hechas. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el acto más hermoso, más sublime de misericordia. Que Dios se hizo carne para habitar en medio de nosotros. Dios se mostró, se hizo visible en la encarnación de su Hijo cuando la humanidad estaba en completa oscuridad. Se hizo visible, se hizo carne para mostrar su luz, para darnos vida. Cuando estábamos en una condición de miseria, de muerte espiritual, Jesús mostró el acto más sublime de misericordia que nadie puede hacer o puede mostrar. Él vino a buscarnos, a
aunque nosotros no lo buscamos. Se despojó a sí mismo. No solo dejó su trono de gloria y se hizo como uno de nosotros, sino que también se hizo siervo. Vino a servirnos, vino a poner su vida por la nuestra con su muerte en la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Escuchó eso, mis amados? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¡Qué hermosa palabra! La misericordia se expresa, manifiesta el amor de Dios. Nos dio vida, nos hizo dignos delante del Padre Jesús cuando nosotros estábamos en tinieblas. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida. No solamente nos dio vida, nos mostró la luz, sino que nos dio autoridad. Nos trató con misericordia por su gran amor con que nos amó. Nos hizo dignos. Por lo tanto, no podemos hablar de misericordia. No podemos hacer misericordia sin que necesariamente estemos mostrando a Cristo. Estemos mostrando su amor, su compasión a favor de los necesitados, a favor de los que sufren. Mostramos a Cristo así como Él mostró al Padre. Y necesitamos entender eso. Si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo. Y en las diferentes situaciones donde Dios nos hace conscientes de la necesidad, de la miseria, del dolor del otro. No podemos ser indiferentes. Dios no ha sido indiferente con nosotros. Mostramos a Dios, a Cristo, así como Jesús mostró al Padre. Hay mucho que hablar y aprender de la misericordia. Y la Biblia tiene muchos ejemplos que decirnos, muchos ejemplos de personas que hicieron misericordia. Porque la misericordia debe ser algo constante, debe ser parte del carácter del hombre y de la mujer que ha nacido de nuevo en Cristo. Porque tenemos que perfeccionarnos en el hacer misericordia. Eso es andar como personas que son dignas de Cristo. Tratar a los otros como Dios nos trató a nosotros en Cristo. Porque lo que sembramos, eso cosechamos. La Biblia dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La misericordia tiene que ser parte de nuestro vestido, de nuestro carácter, de la manera como tratamos a los demás, de la manera como nos relacionamos con los demás. Vestidos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, soportando los unos a los otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a ser tratados según la ley de la misericordia.
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, aunque a todos se nos manda a ser misericordiosos, a todos aquellos que han experimentado el amor de Dios, sed pues vosotros misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hay miembros en la iglesia que Dios les ha dado el poder, la capacidad en el espíritu de hacer misericordia, de convertirse en un referente para los demás miembros de la iglesia. Todos estamos llamados a hacer misericordia. Pero en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay algunos miembros que Dios le ha dado el don de hacer misericordia. Y ellos se han convertido o deben de convertirse en un referente para los otros miembros de la iglesia. Estos miembros nos enseñan a nosotros, a los que dicen yo no tengo el don de hacer misericordia, pero esa persona, ese hermano que tiene el don, te enseña con su ejemplo de vida cómo mostrar a Jesús, cómo hacer que el amor de Dios sea visto en este mundo necesitado. Ellos nos muestran a Jesús y nos enseñan a nosotros cómo mostrar a Jesús. El don de hacer misericordia, además de mostrar el profundo amor de Dios al que sufre, también nos muestra que es el don que va a propiciar descanso al que sufre. El apóstol Pablo, estando en una prisión en Roma, escribe su segunda carta a Timoteo. En ella hace mención de uno de sus colaboradores, Onesíforo, y de la manera como en medio de la soledad y del abandono que estaba experimentando en la prisión, Onesíforo arriesgó su vida buscándolo para confortarle. Y yo quiero pedirle que me acompañe en la lectura de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo, Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me ayudó. Allí en la prisión, la situación del apóstol Pablo no era fácil. Estaba próximo a morir por causa del evangelio. Los comentaristas dicen que lo más probable era que los judíos persuadieron a las autoridades romanas para que a Pablo se le acusara de sedición o sublevación, y por lo tanto era considerado un peligro para la paz pública. Así que cualquiera persona que visitara a Pablo podía también ser considerado igual que Pablo, un criminal. Pero Onesíforo se arriesgó. Dice la palabra que no una vez, sino muchas veces. Y eso implica que tuvo que asumir un costo. Eso implica que él tuvo que negarse a muchas cosas. Eso implica que él tuvo que invertir de sus propios recursos. Él no preguntó qué está haciendo la iglesia para ayudar al apóstol Pablo. Él se puso en el lugar del apóstol Pablo. Él consideró la situación por la cual podía estar pasando el apóstol Pablo. Él se puso a pensar en las necesidades del apóstol, en sus desvelos, en lo que podía faltarle, y decidió buscarlo y visitarlo. No una vez, dice la palabra, muchas veces lo buscó y lo visitó en la cárcel para asistirle, para proveer sus necesidades. Él hizo algo al respecto. Lo buscó con esmero hasta encontrar dónde estaba prisionero. Otra vez, él no llamó a los líderes de la iglesia y les dijo: ¿qué está haciendo la iglesia por el apóstol? No buscó responsables. Él hizo lo que tenía que hacer.
Él asumió el costo en todos los sentidos. Muchas veces no solo es un acto de misericordia. El que tiene el don de hacer misericordia hace de la misericordia parte de su vida, del propósito de su vida, y lo hace con alegría. Y en este sentido nuevamente muestra a Cristo, muestra a Dios, es la piel de Dios, porque Dios se deleita en hacer misericordia. Y dice Romanos que el que hace misericordia, el que tiene el don de misericordia, lo haga con alegría. Y el capítulo 7 de Miqueas, versículo 8, dice: porque Dios se deleita en hacer misericordia. Hacer misericordia nos identifica, o identifica al que tiene el don, así como se puede identificar al que tiene el don de ser maestro, así como se identifica al pastor, así como se identifica al evangelista. El que tiene el don de misericordia se identifica por su compasión y porque hace algo para propiciar descanso al que sufre. Dice el apóstol Pablo: si Onesíforo muchas veces confortó su vida, no se avergonzó de sus cadenas. La persona que posee este don es una persona humilde. No le interesa hasta dónde tenga que bajarse. No le interesa el riesgo que tenga que asumir. Expone su vida. Y en estos días de pandemia tenemos que revisar nuestros corazones, porque tenemos que preguntarnos hasta dónde hemos sido capaces de exponernos por el que sufre, por el necesitado, por el que está solo, por el que está pasando hambre. En estos días de pandemia, otra vez nuestros corazones se han revelado lo que hay dentro de nosotros. Estamos ensimismados pensando en nosotros, con temor a exponernos, y hemos dejado solo al que sufre. No estoy diciendo que vaya a exponerse a coger el virus, no le estoy diciendo eso, pero hay muchas formas de poder ayudar, hay muchas formas de mostrar nuestra misericordia. En la iglesia y en el mundo siempre habrá pobres, dice la Biblia, siempre habrá necesitados, le dijo Jesús a los discípulos. Personas que sufren, presos, enfermos, personas que enfrentan calamidad doméstica. Y Dios usa esas situaciones para usar a los miembros de la iglesia que tienen esos dones, pero no solamente a los miembros de la iglesia, sino a toda la iglesia, para mostrar a Cristo, para que Cristo sea visto en el mundo, para que esas personas puedan experimentar el amor de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos: ¿cómo puedo hacer misericordia durante este tiempo, durante estos días de pandemia? Hacer misericordia es compartir nuestro alimento, es consolar al que sufre, es hacer una llamada, es proveer alimento y vestido al desnudo. La Biblia también nos habla de Dorcas, que abundaba en buenas obras, en limosnas, hacía vestidos y túnicas para las viudas. Y yo me imagino que no solamente era para vestirlas, sino que cuando esta mujer murió, las viudas le lloraban, hasta el punto que dijeron, las viudas y los discípulos y las personas que conocían a esta mujer, dijeron: esta mujer no puede morir todavía, la necesitamos. Y buscaron a Pedro, y Pedro oró, y Dios usó a Pedro para resucitar a esta mujer. Y las viudas lloraban y traían sus túnicas y los vestidos y los mostraban a Pedro. Como que dice: la necesitamos. Porque no solamente provee para nuestros vestidos, sino que de alguna manera esta mujer nos ha ayudado a salir adelante. Yo me imagino que les proveí. Esta mujer
proveyó una fuente de empleo para las viudas. Les ayudó a salir adelante. Mostramos misericordia cuando visitamos al enfermo, hasta donde sea posible. Cuando visitamos al preso, cuando pensamos en la condición en que ellos se encuentran allá, el alimento, una llamada. Ayudar a aquel que no tiene posibilidades de estudiar para que salga adelante. Pensaba en esos niños que sabemos que sus padres no tienen posibilidades de enviarlos a la universidad. Y hacemos misericordia cuando apadrinamos a uno de estos niños para que pueda sacar una carrera y pueda estudiar, pueda aprender algo, pueda convertirse en una persona útil para su familia y para la sociedad. Y sería bueno que en este día nos preguntamos cómo hemos respondido ante la manifestación de tanta necesidad humana durante este tiempo de pandemia. Y otra vez tenemos que darle gracias al Señor por revelar el corazón de los generosos y de aquellos que han mostrado la ternura y el amor de Dios con actos de misericordia. El generoso, el misericordioso, no depende de las circunstancias, no depende del dinero, porque se da a sí mismo. Y tenemos el caso del buen samaritano, que mostró misericordia con el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado por ladrones. Lo dejaron casi muerto. Este samaritano no hizo lo que hicieron los que pasaron antes que él. Él no pasó de largo. Él hizo algo al respecto. Dice que él vio la situación, vio al hombre tendido, lo vio casi muerto, se acercó, vendó sus heridas, le buscó un lugar de reposo, cuidó de él, pagó para que cuidaran de él, se aseguró de que estuviera bien y volvió a supervisar que el hombre estuviera recibiendo un buen trato, se restaurara, se recuperara de su situación. ¿De qué manera nosotros estamos mostrando misericordia? Los dones de misericordia, de hacer misericordia, necesitan mostrar a Cristo en la congregación. ¿Cuáles son esos hermanos que Dios les ha dado el don de misericordia? ¿De qué manera usted y yo estamos mostrando misericordia? Quiero invitarle que incline su rostro y pueda orar conmigo, pueda darle gracias al Señor por esas personas que muestran a Cristo, y también le podamos decir al Señor esta mañana que nos permita mostrar a Cristo. Señor, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias por tu palabra, por la manera como has hablado a nuestras vidas, oh Dios eterno, Dios soberano, Dios grande, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Tú has mostrado tu amor para con nosotros, Señor. Tú has mostrado tu misericordia, estando nosotros muertos en pecados, en delitos y pecados, Señor, oh Dios. Nos diste vida juntamente con Cristo, Señor, oh Dios, estando muertos en delitos y pecados, Señor. Tú, Señor amado, enviaste a tu Hijo, Señor, oh Dios, que se encarnó, que se hizo carne, Señor amado, oh Dios. Se hizo, Señor, como uno de nosotros, se hizo siervo, Señor, oh Dios, y murió en nuestro lugar, amado Padre. Dios eterno, ayúdanos nosotros también a mostrar a Cristo, Señor. Ayúdanos a mostrar tu carácter, tu bondad, Señor, oh Dios, a no ser indiferentes, Señor, oh Dios, ante la tragedia de los otros, amado Padre. Hoy te pedimos perdón, porque tu palabra hoy nos redarguye, Señor, oh Dios, porque tu palabra hoy nos corrige, Señor amado, oh Dios, cuando nos hemos encerrado en nuestras casas, Señor, y no nos importa lo que pasa, Señor, oh Dios, fuera de nuestros hogares, amado Padre, cuando dejamos al necesitado, Señor, oh Dios, en su situación de hambre, de miseria, Señor amado, oh Dios, cuando nos olvidamos del enfermo, Señor, oh Dios, cuando nos olvidamos de aquel, Dios mío, Señor, que está desempleado, Señor, oh Dios,
Padre, oramos en esta mañana que nos perdones, Señor. Cuando no hemos provisto, Señor amado, para el necesitado, Señor. Cuando no nos hemos interesado, Señor, oh Dios, por la situación de los otros, Señor. Oramos en esta mañana, Padre de la gloria. Oh Dios, que tú despiertes en nosotros esa compasión. Tu palabra dice que tú pasabas, Jesús pasaba y veía las multitudes, Señor, y tenía compasión de ellas, amado Padre. Dios eterno, cuando las multitudes acudían a escuchar la palabra, Señor Dios. Tu palabra dice, Señor Dios, Señor, que cuando les cogía el día, llegaba la noche, la tarde, Señor, oh Dios, tú no los querías despacharles, mandarles a sus hogares, Señor, oh Dios, sin comer, sin alimentos, Señor, porque tú tenías compasión de ellos, amado Dios. Nosotros oramos, Señor, que toques nuestros corazones, que sensibilices nuestros corazones, amado Padre. Tu palabra dice, en el mundo siempre tendréis a los pobres con vosotros, a los necesitados. Y mientras ellos están ahí, Señor, tú estás demandando de nosotros actos de misericordia. Tú estás demandando de nosotros una fe activa, Señor. Una fe que obre, Dios mío, que muestre el carácter de Dios, amado Padre, que, oh Dios eterno, que tu palabra dice que esa es la religión pura, Señor, sin mácula, Señor amado, sin mancha, Señor, oh Dios. Oh Padre de la gloria, nosotros clamamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor. Gracias, amado Padre. Señor, oh Dios, que esta semana nosotros podamos mostrar tu amor, tu fidelidad, Señor. Podamos mostrar tu gran compasión, Señor, oh Dios, por el necesitado. Ayúdanos, toca nuestros corazones, Espíritu Santo. Oh Rey eterno, a veces oramos para que tú suplas, Señor, a los necesitados, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo, Señor. De no cerrar nuestros corazones, Señor, oh Dios. De no ser indiferentes, Señor. De no apartar nuestra vista, Señor amado. Oh Dios, usa tu pueblo, usa la iglesia, redargúyenos, Señor, de pecados, Señor. Permite, Señor, oh Dios, que podamos compartir, Dios mío, lo que tú nos has dado, Señor, con los que necesitan, Padre. Que estamos delante de ti. Pero también, Dios mío, que podamos mostrar misericordia, Señor, con aquel, Dios mío, Señor, oh Dios, que nos trata mal. Con aquel, Dios mío, que nos calumnia. Con aquel que nos ha hecho daño, Señor. Con aquel, Dios mío, que cuando tenía la oportunidad de ayudarnos, no lo hizo, Señor. De aquel, Dios mío, que nos abandonó cuando más lo necesitábamos, Señor. Que nosotros podamos bendecirles, que podamos orar por él, amado Padre. Que podamos suplicarte a ti delante, Señor, a suplicarte a ti a favor de ellos, amado Rey. Padre, muchas gracias. Quiero rogarte que bendigas a la iglesia en esta mañana. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor ponga en ti paz. Padre, muchas gracias. A ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El Señor ha hablado nuevamente en nuestros corazones. Hoy se nos ha hablado del don de la misericordia. Y es un desafío para que nosotros durante esta semana podamos ser misericordiosos con aquellos que nos rodean. ¿Qué tal si le das gracias a Dios por este tiempo y ora juntamente conmigo? Señor, te damos muchas gracias, amado Señor. Gracias te damos, Dios mío, por este tiempo que nos permite, Dios mío, participar, en el cual, Dios mío, podemos adorarte, en el cual también nuestro espíritu es enseñado por ti, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, Señor, que nos lleves, Dios mío, a ser misericordiosos, Padre Celestial, que podamos actuar con misericordia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. También te damos, Señor, toda la gloria por este tiempo y te pedimos, amado Padre, que durante esta semana que hoy empieza, Dios mío, sea un tiempo donde podamos ver cielos abiertos, donde podamos ver tu obra, Dios mío, actuando en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, amado Padre. Pedimos la bendición
son tuyas, Dios mío, que las bendiciones celestiales estén sobre cada uno de nosotros, que Jehová de los ejércitos nos bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que nuestro corazón, Dios mío, pueda disfrutar de tu paz, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo.